Bienvenidos a una nueva parte del videotutorial de G. Bien, hasta el momento pues hemos estado trabajando con este formulario llamado registro, que está ubicado en la vista registro. Y bueno, hemos visto cómo agregarle campos, cómo validarlos tanto del lado del cliente como del servidor. Bueno, en el capítulo anterior incluimos nuestro campo captcha. Y bueno, ahora es momento de utilizar Ajax. Y en este formulario, por ejemplo, nos podría ser útil para, por ejemplo, comprobar si el email se encuentra en la tabla de la base de datos, en la tabla de usuarios de la base de datos. De hecho, si el email se encuentra, pues no podrá enviar no será válido y no podrá enviar el formulario. Tendrá que incluir un email que no se encuentre en la tabla. Bien, pues vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a la vista registro y vamos a incluir un ID para el formulario. Vamos a irnos al principio, al método BeginWidget, donde utilizamos el modelo CActiveForm y vamos a incluir un ID, por ejemplo, for. Vamos a llamarlo for y vamos a incluir una nueva propiedad, una nueva opción, y vamos a activar la validación Ajax. Bien, y ahora vamos a irnos a nuestro modelo para este formulario, que es validar registro, que recordemos lo tenemos en la carpeta models. Bueno, vamos a ir y vamos a crear un método específico para el campo email para comprobar si el email existe. Bien, nos vamos a ir abajo del todo del modelo validar registro y vamos a incluir nuestro método. Vamos a llamar a este método comprobar_email. Bien. Y bueno, vamos a simular una consulta a una base de datos, a una tabla, por ejemplo, que se llamase registro. Vamos a crear un array con una serie de emails simulando una tabla. Por ejemplo, vamos a incluir un email manu@mail.com y así vamos a agregar 2 o 3. Y vamos a agregar otro. Bien. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir un bucle for each para recorrer uno a uno los elementos de este email. Bien. Y en su interior vamos a abrir una sentencia if para comprobar si el email se encuentra dentro del array. Vamos a acceder al atributo email es igual a e, pues vamos a mostrar un error. A través del método addError. Y bueno, primero indicamos el atributo, que es email, y en el segundo parámetro vamos a indicar el mensaje de error: email no disponible. Y vamos a romper la ejecución del bucle. Break. Bien. Bueno, pues aquí tenemos nuestro método que nos va a servir para validar el email mediante Ajax y simulando una consulta a una base de datos.
Y concretamente hará una tabla que podría ser donde están los usuarios registrados. Bien, vamos a ir al método rules y vamos a incluir este nuevo parámetro de validación. Vamos a irnos a la parte donde tenemos el atributo email. Bien, aquí está el atributo email. Y bueno, vamos a incluirle su nuevo parámetro de la siguiente forma. Incluimos el atributo, que es email, y vamos a incluir el nombre del método. Bien. Y con esto es suficiente en el modelo validar registro. Como podéis ver, es muy fácil, muy sencillo. Guardamos. Y bien, y si nos vamos ahora al controlador, bien, aquí vamos a incluir, vamos a capturar cuando el formulario es enviado mediante Ajax. Y incluimos el nombre del formulario, el ID del formulario, que lo incluimos en la vista, recuerden. Aquí en la vista incluíamos el ID form. Bien. Y lo que vamos a hacer es validar. Y bueno, detenemos la ejecución. A través del método end. Bien. Bueno, pues así, siguiendo estos sencillos pasos, vais a ver cómo podemos validar, por ejemplo, este campo de email mediante Ajax. Bien, guardamos y vamos a ir al navegador y actualizamos. Bien, y vamos a introducir, por ejemplo, uno de los emails que se encuentran en esta ficticia tabla usuarios, por ejemplo, manu@mail.com. Y bien, aquí ya estamos obteniendo la respuesta Ajax. Email no disponible. Bueno, pues habéis visto que con unos sencillos pasos podemos trabajar con Ajax en G. Estáis viendo que no es nada complicado trabajar con formularios con G-Framework. Bueno, y otra cosa que se me olvidó, que yo quiero que también sepáis, es cómo cambiar el texto de las etiquetas labels. Para ello probé este método en el modelo C4Model para que podáis ir cambiando el texto, por ejemplo, de aquí en términos, pues podríamos poner aceptar en los términos. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos a poner aquí en esta etiqueta label aceptar los términos. Vamos a utilizar el método attribute labels. Bien, y esto nos va a retornar un array y bueno, simplemente tenemos que incluir el atributo, en este caso es términos. Recordemos que teníamos el atributo términos. Bueno, aquí está la propiedad. Pues vamos a incluir términos y le vamos a agregar el siguiente texto. Aceptar los términos. Vamos a guardar y vamos a ver qué ocurre. Y bien, aquí estamos viendo cómo le estamos cambiando
el texto a la etiqueta label del atributo términos. Y podréis cambiar pues, el texto de todas las etiquetas label que necesitéis. Simplemente indicáis su atributo y su texto. Y bueno, yo creo que hasta aquí pues ya hemos visto bastante sobre el formulario y hemos visto paso a paso cómo trabajar con ellos. Y bueno, ya en el siguiente capítulo vamos a conectarnos a la base de datos, vamos a crear una tabla donde vamos a poder registrar al usuario. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta parte del tutorial de allí. Y nada, saludos.